lo más importante que se debería de hacer para que seamos un país próspero, para crecer más rápidamente y para también mejorar la distribución del ingreso y todo al mismo tiempo, es incidir en el conjunto de regulaciones fiscales, laborales y de aseguramiento social que segmentan nuestro mercado de trabajo en un sector formal y en un sector informal. Doctor, hay un tema que es muy importante y que tiene que ver con por qué no crece México. Es un tema muy grande, pero a la vez es un tema estructural que lo hemos discutido durante muchos años. Si tuviéramos que mencionar un par de factores de por qué México no progresa más que el crecimiento, por qué México no progresa, ¿cuáles serían este par de factores? Hay como una respuesta fácil y una respuesta un poquito más compleja. La respuesta fácil es, la razón por la que no prosperamos es porque la productividad está estancada. Entonces, los mexicanos son hoy igual de productivos que hace 10 años e igual de productivos que hace 20 años. Entonces, si no aumenta la productividad, no va a haber prosperidad. Esa es la respuesta fácil. Más profundo es, ¿por qué si somos un país que trabaja muy duro, que invierte, que ha hecho inversiones en educación también, ¿por qué no podemos ser más productivos? Y la respuesta aquí sí es un poquito más compleja y tiene que ver con el hecho de que hay empresas muy productivas en el país, pero también hay empresas muy improductivas. Y la productividad es el promedio de todas las empresas que hay en el país. Entonces, a veces nos fijamos en unas empresas productivas y nos da mucho gusto y enhorabuena, pero no ponemos suficiente atención en donde también hay una muy gran cantidad de empresas muy improductivas que son parte de la economía y que cuando tomamos el promedio de todo ello, llegamos al estancamiento, que es lo que hemos observado en las últimas 2 décadas. Digamos, ¿son estas empresas improductivas la masa más grande de la economía? Sí. De hecho, en número de empresas son la gran mayoría. Más del 90% de las empresas del país son muy chiquitas, son empresas de 5 trabajadores o menos, no todas improductivas, pero una gran cantidad de ellas sí, muchas informales. Y sorprendentemente, Samuel, en los últimos 15, 20 años, el número de empresas chiquitas ha estado creciendo más rápidamente que el número de empresas grandes y han estado atrayendo a más trabajadores y han estado atrayendo más inversiones. Cada una en lo individual nos parece como irrelevante, ¿no? Es una empresita chiquita que hacen textiles en el taller de una casa y otra empresita chiquita que hacen productos para el consumo, alimentación, pero son millones de esas empresas y cuando las sumamos y las tomamos a todas en cuenta, absorben pues casi al 60% de los trabajadores del país y casi al 40% de las inversiones del país. Digamos, ¿hay un incentivo a la reproducción de las empresas poco productivas o improductivas? Hay muchos incentivos y por eso el problema es muy complejo, porque tiene que ver con la legislación fiscal, tiene que ver con la legislación laboral, con la legislación de aseguramiento social, tiene que ver con temas de acceso al crédito. Confluyen muchos factores. Si queremos decir este es el factor y con una varita mágica decimos si arreglamos esto, ya lo arreglamos, la respuesta desafortunadamente es no. Perdón, en términos generales, doctor, yo sé que estos son temas muy complejos, pero en términos generales, si vemos lo que hemos hecho en México en los últimos años y lo que se ha planteado por hacer para los próximos años, ¿estamos en el camino correcto o usted diría que hay factores que no están para incentivar la productividad de las empresas? En mi opinión personal, lo más importante que se debería de hacer para que seamos un país próspero, para crecer más rápidamente y para también mejorar la distribución del ingreso y todo al mismo tiempo, es incidir en el conjunto de regulaciones fiscales, laborales y de aseguramiento social que segmentan nuestro mercado de trabajo en un sector formal y en un sector informal. Mientras tengamos 60% de los trabajadores en la informalidad y 80%, 85% de las empresas en la informalidad, nunca vamos a ser un país próspero. La pregunta central, en mi opinión, es ¿por qué hay tanta informalidad? ¿Y qué tenemos que cambiar para que eso se reduzca? Un dato que sí es bien importante.
no es por falta de trabajo. Los trabajadores en México son muy empeñosos. Somos de los países de la OECD que trabaja más horas a la semana. Entonces no es por falta de trabajo que no estemos prosperando, es porque estamos haciendo las cosas mal, y lo que sería más importante es revisar la legislación de aseguramiento social, la legislación laboral, la legislación fiscal y todos los factores que a las empresas las inducen a ofrecerle a los trabajadores un tipo de trabajo u otro tipo de trabajo, con seguro social, sin seguro social, pagando impuestos, no pagando impuestos, y a los trabajadores también les deciden entre trabajar por cuenta propia, trabajar en su propia empresa familiar o trabajar para una otra empresa diferente. De acuerdo. Influencia las decisiones de todos, y eso es lo que tenemos que cambiar si queremos prosperar. Un Estado asistencialista, entiendo que no camina en ese sentido de incentivar la productividad de las empresas. No, que no. Es muy importante redistribuir, porque somos una sociedad muy desigual, pero es muy importante redistribuir a través de mecanismos que no perviertan los incentivos de las empresas y los trabajadores, porque entonces nos damos un balazo en el pie. Por un lado redistribuimos, pero por el otro lado hacemos que la economía se estanque y eliminamos las propias posibilidades de prosperidad de las personas a las que queremos ayudar. De acuerdo. Porque lo que damos con una mano, lo quitamos con la otra mano. Damos alguna transferencia, algún apoyo, y con la otra mano les negamos la posibilidad de que tengan un trabajo productivo en donde puedan desarrollarse y desarrollar sus capacidades. De acuerdo. Por último, doctor, y muchas gracias por esta conversación. Hacia adelante, en términos del crecimiento económico, ¿cuál es su perspectiva? Si no arreglamos los factores que yo me refería anteriormente, veo muy difícil que en el futuro el crecimiento sea más rápido que en el pasado. No habría ninguna razón para que eso ocurra. Mientras mantengamos esta estructura de incentivos, el crecimiento del país va a ser lento, y de hecho hay factores estructurales que va a hacer que lo hagan aún más lento, porque el bono demográfico que hemos disfrutado en los últimos años se está agotando, y la población trabajadora va a empezar a crecer más despacito, y eso va a hacer que la tasa de crecimiento del PIB sea aún más lento. Entonces, la tarea es abordar como prioridad número 1 estos factores, y eso es lo que permitiría crecer más rápidamente. Si no lo hacemos, es difícil pensar que vamos a crecer más rápidamente. De acuerdo. Si tuviera que escoger un asunto de política pública, doctor, uno solo, ¿cuál escogería? Hay un tema en donde yo creo que se podría avanzar de manera muy notable en las dos dimensiones en las que yo menciono. Mejorar la distribución del ingreso y fortalecer el esquema de bienestar del país, y al mismo tiempo dar incentivos hacia la productividad. Construyamos un sistema universal de salud, financiado todo a través de la tributación general, no parte con impuestos y parte con contribuciones de empresas y trabajadores, no aquí los formales y aquí los informales. Construyamos un único sistema universal de salud, financiado toda la tributación general, con los mismos derechos para todos los mexicanos, sean agricultores, sean trabajadores por cuenta propia, trabajen en una empresa familiar o trabajen en una empresa como trabajadores asalariados. Eso sería un primer paso, no el único, pero sería un paso de gran trascendencia social y también de impacto económico. Un paso importante. Le agradezco mucho, doctor, esta conversación. Encantado, Samuel. Gracias.